Bien, el Señor les sea bendiciendo. Seguimos un nuevo estudio de la palabra del Señor. Hoy día entramos a Primera de Corintios capítulo 10. No se imagina. Yo pensé que iba a ser más sencillo. No, está bien complejo, bien profundo. Son unos versículos que vamos a estudiar, pero muy, muy profundo. Y podemos expandirlo demasiado, demasiado. Así que vamos a entrar de lleno hacia el estudio. Hoy día nos toca la lección número 22. Entonces, primera de Corintios, capítulo 10, y estamos en la lección número 22. Oramos al Señor, damos gracias a Dios por este instante. Padre, te bendecimos, Señor, por tu misericordia, por tu bello amor, por tu bella presencia día tras día en favor de nuestras vidas. Va pasando el tiempo, Señor, tú nos conoces, tú sabes de nosotros, quizás hoy día están viendo el estudio algunos que son niños, han pasado, están viendo, Dios, pero en el proceso, en el tiempo van a crecer, van a ser jóvenes, o adolescentes jóvenes, después ya personas que están casándose, Señor, eh, formando matrimonio, formando vida familiar, y luego quizás van a ser abuelitos, ya van a tener sus nietos, y va pasando el tiempo, y en cada proceso tú estás con nosotros. En cada año, tenemos 24 horas al día, pero contando minutos y horas, Señor, y se nos va, Señor eterno, y debemos de aprovechar y vivir lo mejor de nuestra existencia. Vivir junto a ti, vivir y conocer de ti, Señor. Tú nos das el privilegio de ser tus hijos, pero queremos conocerte más. Queremos conocer cada día más de tu presencia, de tu amor, de tu bondad, Señor. Y saber y entender, y sabemos, Señor, saber, entender y sabemos cuánto nos amas. Te damos gracias por tu presencia, en este instante tu presencia sea sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo sea guardándonos, sea, Señor, disciplinándonos, sea ayudándonos, sea fortaleciendo, sea respondiendo a cada necesidad. En este instante pedimos tu bendición y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a entrar de lleno entonces al estudio. Voy a pasar más o menos rápido porque hay mucho, mucho material. Dice así, capítulo 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y pasaron el mar. Pablo se está yendo ¿a dónde? Al Antiguo Testamento, ¿ya? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo, ¿ya? Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Yo estuve buscando esa que me sonaba un poquito medio enredada, dice, la otra versión dice, sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios, por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto, por los demás, ¿ah? Pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Ya? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para qué están escritas? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación, no os ha
sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Wow, hasta ahí vamos a leer, pero ahora viene lo contundente, bien especial. Y vamos voy a irme a la ayuda, porque si empiezo a hablar, a dar la idea, me voy a enredar y me voy a adelantar. La ayuda me dice, del 1 al 3, la libertad cristiana tiene sus límites, sin embargo, no incluye relación alguna con la idolatría. Acordémonos que está hablando de la idolatría y lo dice en el 7, habla de las idolatrías. No seáis idólatras. ¿Ya? La libertad cristiana tiene sus límites, sin embargo, no incluye relación alguna con la idolatría. Aunque los ídolos no son nada, los poderes demoníacos están detrás de ellos y son reales. Los poderes demoníacos están detrás de los ídolos y son reales. La historia ilustra el peligro de la autoindulgencia. La historia ilustra el peligro de la autoindulgencia. Israel tuvo experiencias redentoras que se comparan con el bautismo del agua y participar en la cena del Señor. Pero muchos de sus hijos pecaron y fueron destruidos. La misma lección se aplica actualmente. Estos y otros textos relacionados ofrecen plena justificación a los creyentes del Nuevo Testamento que estudian el Antiguo para que extraigan lecciones de las afirmaciones y analogías que allí aparecen. Ya, aquí me quiero detener. Estaba hablando de hay un tema muy fuerte que habla de la idolatría, ¿verdad? Que no es aceptado de parte de Dios en ningún término y no podemos tener autoindulgencia a través de eso. Pero hay una relación, a ver, algunos no toman el Antiguo Testamento, no, que ya está del pasado. Otros toman la ley del Antiguo Testamento y algunas de las leyes del Antiguo Testamento y la manejan y otras no, es un término manejable. Entonces, nos está marcando esta ayuda, y tengo una ayuda bien interesante que es de la Caribe, la Biblia Caribe, y nos marca qué importancia tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Es importante leerlo? Sí, no, vamos a meternos en esto. Porque Pablo se está tirando directamente a las historias del Antiguo Testamento. Y se las pasó bien detallada, y sacó un tremendo ejemplo de aquello. Por eso es importante saber y conocer el Antiguo Testamento, porque están relacionados. Dice de la siguiente manera. Aquí habla de otro término que aquí está tomado, que es la murmuración del versículo 10. Tiene esta una ayuda. Voy a irme a eso. La Escritura dice que la murmuración y quejas. Oiga, es fuerte este punto. La Escritura dice que las murmuraciones y quejas contra Dios constituyen un gran pecado. Esta es la Biblia Caribe, la ayuda que tiene. La Escritura dice que las murmuraciones y quejas contra Dios constituyen un gran pecado. Significa rebelión y amargura frente a las circunstancias adversas. Sean consecuencias de nuestro pecado o enviadas por Dios a fin de purificarnos y probarnos. Los impíos murmuraban, Judas 16, pero se prohíbe a los santos hacerlo. Aquí lo vemos vamos a verlo en el 10, versículo 10. Filipenses 2:14. Quejarse contra Dios es irrazonable e indefendible. Quejarse contra Dios es irrazonable e indefendible. Lamentaciones 3:39. Y provoca el justo castigo divino. Números 14:2 al 11. Generalmente los murmuradores se ven recompensados con castigo.
Hay abundantes ilustraciones de advertencia en la escritura de Moisés, Aarón, Coré, los discípulos de Jesús, los fariseos. Entonces habla la murmuración es algo que en el pueblo de Dios no puede existir. ¡Wow! La murmuración en el pueblo de Dios no puede existir. Y eso es como, ¿qué pasa? A veces todavía siguen esas malas costumbres. En alguna iglesia, algún hermanito que anda murmurando, ¿ya? Pero no puede existir, es algo que Dios no lo permite. Murmuración y quejas contra Dios. Ya, ahora vamos a entrar en la relación entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nunca presupone una brecha entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No hay una separación, están conectados. Más bien enfatiza la importancia del Antiguo Testamento para los creyentes. Recalca la importancia de escudriñar la escritura del Antiguo Testamento y discernir las señales de los tiempos. No son varias las filosofías del hombre, ni las tradiciones y religiones paganas, sino es una revelación de Dios en el Antiguo Testamento, lo que señala el camino a Cristo. Por eso es importante leer el Antiguo, que nos lleva a la revelación a Cristo. Los autores del Nuevo Testamento están empapados en las escrituras del Antiguo Testamento y dan por sentada la misma cosmovisión. La creencia en el Dios único que creó todo y es Señor de la historia. La misma perspectiva del hombre creado en la imagen de Dios, pero alineado de Él. Los ángeles, todos estos lo vemos también en el Antiguo Testamento, ángeles, los milagros, la revelación de Dios al hombre, la ira y la misericordia de Dios, la redención, la profecía y el reino de Dios. Todo también esto lo encontramos en el Antiguo Testamento. De modo que el Antiguo Testamento contiene enseñanzas importantes para el cristiano que no se repiten explícitamente en el Nuevo Testamento. Hay mucha parte histórica en el Antiguo Testamento, profético, tenemos los proverbios o los cantares, poéticos, sí, los libros poéticos. Entonces, tenemos una cantidad de libros que son muy interesantes que no se repiten en el Nuevo Testamento, ¿ya? Como ejemplo, en énfasis proféticos sobre la justicia social, historias que aparecen explícita, justicia social, las exigencias éticas, la acción de Dios en la historia, la naturaleza de Dios. A la vez, el cristiano ha de reconocer que vive en los fines de los siglos, en Cristo. Por eso, su aplicación del Antiguo Testamento debe hacerse en función de su participación en la comunidad creyente. Debe enseñarse el Antiguo Testamento, ¿ya? Aquí viene, debe enseñarse, debe hacerse en función de su participación en la comunidad creyente. Ahora, dentro del marco del nuevo pacto, Cristo cumplió las leyes sacrificiales y ceremoniales. No que enseñemos el Antiguo Testamento y empecemos a hacer nosotros los sacrificios. No, ya vemos a través del nuevo pacto, ¿me entiendes? No que vayamos a hacer los sacrificios, no que realicemos las fiestas solemnes, no, como viendo a Cristo en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y sujeta a la enseñanza del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en ocasión Israel recibió el mandato de exterminar a los enemigos, pero el cristiano ha recibido el mandato de amar a sus enemigos, ¿ya? Es un cambio, hay un cambio entre el Antiguo y el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos proporciona varios principios para interpretar
El Nuevo Testamento nos proporciona varios principios para interpretar, entender y aplicar el Antiguo Testamento. Puede resumirse en tres enfoques. Uno, cumplimiento, promesa y cumplimiento. Promesa y cumplimiento. Ese es uno de los enfoques. Y dice, el Antiguo Testamento en sí es incompleto, mira hacia algo futuro, ¿ya? Y el Nuevo Testamento que varía, que varias líneas de expectativas, ahí como que le colocaron, o no lo estoy leyendo más, en el Nuevo Testamento muestra que varias líneas de expectativas aparentemente contradictorias en el Antiguo Testamento, un rey que viene, un nuevo pacto, el siervo sufriente, iban a tener una verdadera meta y cumplimiento en Cristo. ¿Ya? En el Antiguo Testamento tenían esta expectativa que no eran real, no se hacían reales las partes proféticas, el nuevo pacto o el siervo sufriente, el rey que venía, pero se hace realidad en el Nuevo Testamento. Vamos a dos, la tipología. La tipología no es místico especulativa, no es que estamos adivinando, no, que esto sí podría significar. No, es que esto, y sacamos ideas y que no cuadran, estamos especulando, ¿no es cierto? Místico, especulativa no nos resulta el Antiguo Testamento, sino histórico escatológica. Histórico escatológica. Qué importante, porque históricamente se relaciona que si Israel no ha mentido y los escritos del Antiguo Testamento se relacionan con la fecha y los tiempos, con las ciudades, con lo que marca la nación o la historia de Israel. Ya, escatológica. Se basa en la continuidad del propósito de Dios y la coherencia de sus acciones en la historia. Se relacionan, históricamente sí se relacionan. Y viene en proceso, viene un anunciamiento que sí se cumple en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Destaca el señorío de Dios en que puede moldear y usar un suceso histórico para revelar e iluminar su propósito. Y voy a saltarme a la 3. La historia de la salvación, porque eran tres enfoques, ¿ya? La historia de la salvación, la revelación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no se limita a predicciones y tipos específicos. Se ve un movimiento en toda la revelación de Dios en el Antiguo, que señala hacia el Nuevo, y el Nuevo asimismo señala la consumación del reino de Dios. El Antiguo habla del reino de Dios, habla que viene el Mesías, y el Nuevo sí habla, pero aún el Nuevo se proyecta aún más futuro. ¿Ya? El Nuevo se proyecta a más futuro. El Nuevo es tan increíble. El Antiguo habla que viene el Mesías, aunque también el Antiguo habla del fin del mundo y el caos, pero se preocupa más de hablar de la venida del Mesías. El Nuevo habla del Mesías, de la muerte y el propósito del Mesías, pero se enfoca también para el fin de los tiempos. Entonces está todo unido, todo unido. Entonces no podemos desechar el antiguo o pescar nomás nuevo. Algunos tienen esa mala costumbre, o no sé, una idea de no tomar en cuenta el Nuevo Testamento. Le dije que había mucho material. Bien, ahora voy a irme al texto. ¡Wow! Entonces Pablo da un ejemplo, y el ejemplo que da toma del Antiguo Testamento, del proceder de lo que pasaron los israelitas en el desierto, y coloca, yo voy a afirmarme en este texto, que siempre me ha gustado y algunas veces lo he usado, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué no voy a caer? No sé, si yo siempre he enfocado al que está en un liderazgo, mire que no caiga. ¿Ah? Pero no solamente el que está en un liderazgo, el que está en la iglesia, mire que no caiga. El que es congregante, mire que no caiga. ¿En qué sentido? Y Pablo lo marca muy bien. En cosas que sucedieron como ejemplo para nosotros. Ejemplo para nosotros.
¿Ya? 7. No, el 6 mismo. 1. No codiciemos cosas malas. No caigamos en eso. No codiciemos cosas malas, porque ya hay un ejemplo bíblico. No codiciemos, que la codicia no esté en nosotros. No codiciemos cosas malas. ¿Ya? También marca el 7. No seáis idólatras. Es que te firme, no seáis idólatras, no caiga en la codicia, no caiga tampoco en la idolatría. Y la idolatría, ¿en cuál estaba viendo yo la idolatría? En este. Ya, en esta dice, aunque los ídolos no son nada, los poderes demoníacos que están detrás de ellos son reales. Son reales. La historia ilustra el peligro de la autoindulgencia. ¿Ya? El peligro de la autoindulgencia. No, sin nada, no, si, y compartir con esta idolatría, vamos a caer en un problema muy, muy fuerte. Hay personas que he escuchado muchos testimonios, personas que fueron, no sé, pues, a fiestas, estas fiestas media idólatras, y volvieron mal. No, que fui a mirar, no, que como se nombra tanto, fui a mirar. Claro, pero al final se involucraron, se metieron y volvieron mal. ¿Por qué? Porque hablan que, aunque los ídolos no son nada, los poderes demoníacos están detrás de ellos y son reales. También le dañó su vida espiritual. Entonces, el que esté firme, mire que no caiga, no codiciemos, no seamos idólatras. El 8, ni forniquemos. Y da un ejemplo de la fornicación que cayeron 23.000 y sale en Números capítulo 25. Cuando caen en la fornicación, ni forniquemos. Por eso por aquí lo tenía. Número 25, fornicación de Israel en Moab. ¿Qué dice más o menos? Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Ya? Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Es decir, la fornicación también me lleva a qué? A la idolatría. Y aún me lleva a qué también a lo que estábamos viendo, a la codicia. Codiciamos lo malo. ¡Wow! ¡Qué increíble! La fornicación me lleva a la idolatría y también a la codicia. Y si usted puede leer, lea todo el texto de Números capítulo 25. Entonces, el que esté firme, mire que no caiga la codicia, no caiga la idolatría, no caiga la fornicación. El 9 marca, dice, ni tentemos al Señor, ni tentemos al Señor. Como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. El 10 marca, ni murmuréis. Oiga, acordemos que hablaba de la murmuración. Voy a ver, lo que me gustó ese de la murmuración. La Caribe tiene un buen enfoque, me gustó la Biblia Caribe de la murmuración. Y justo lo había cerrado, pero aquí lo tengo. Entonces, que hablaba de la murmuración, la ayuda de la Caribe, me decía, en la escritura dice que la murmuración y quejas contra Dios constituyen un gran pecado. La murmuración y las quejas contra Dios constituyen un gran pecado. Significa rebelión y amargura frente a las circunstancias adversas, sean consecuencias de nuestro pecado o enviadas por Dios a fin de purificarnos o probarnos. Pueden ser consecuencias o pruebas que Dios nos está enviando. ¿Ya? Los impíos murmuran, pero se les prohíbe a los santos hacerlo. Se les prohíbe a la iglesia, ¿qué cosa? La murmuración. A veces, y tenemos que ser claros en ese sentido, conviene mejor hablar las cosas y no andar murmurando.
Sí, si andamos murmurando, andamos especulando y uno dijo una cosa y otro que me habló mal y agarró por otro lado, dijo otra cosa y al final armamos un tremendo lío. Me pasó una talla, una vez llegó una hermana que se golpeó el ojo y golpeó el ojo y todo lo demás. Y llegó una hermana y pasa que ya pues se había hecho un cambio de piso y todo, entonces había quedado, todavía no estaba arreglado, así que había quedado un pequeño peldañito. Entonces, como vio que ella, una hermana, vio a esa hermana que tenía el ojo negro, que se había golpeado, de una caída que había tenido. Llegó a la casa y dijo, la manzana embarrada, ¿qué pasó en la iglesia? Toda la cuestión, me dijo, y una hermana se cayó y se golpeó el ojo en la banca, así le quedó el ojo, y armó un tremendo escándalo, armó una tremenda historia. Y empezaron cómo podían ser tan irresponsables, que se había caído, como de todo. Y después llegó el cuento y no, pues si la hermana se había caído en la casa, nunca se había caído acá. Yo dije, cómo las personas pueden armar una historia y los demás siguen el cuento de la historia. Claro, porque alguien le está contando, pero le van colocando y le van colocando. La murmuración es así, y es importante frenarla y hablarla y decir rápidamente, esto no sucedió, esto no sucedió. ¿Por qué? Porque se arma un tremendo cuento que no es algo real y los hermanos se contaminan en el cuento. No murmuréis, es un pecado grave delante del Señor. ¿Ya? Pero, y marca en esto, el 11, estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Están ahí escritas, léala, estúdiela porque son ejemplos para nuestra vida. Y marca ahí, Pablo, ahora le pone el broche, el que esté firme, mire que no caiga. No caiga en esto. Y quizás ahí podemos hacer la lista más grande. Pero no caiga, manténgase firme. Si usted lee el Antiguo Testamento, no caiga en los errores del Antiguo Testamento. No caigan en esos errores que cayeron el pueblo de Dios. Y nosotros muchas veces decimos, y cuando leemos el Antiguo Testamento decimos, que eso eran porfiados, que eran terribles. Pero muchas veces, aún viendo, estudiando, y caemos en los mismos errores. Así que tengamos cuidado. ¡Wow! No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Y la ayuda final me dice, Pablo advierte solemnemente contra la autosuficiencia en torno a la propia moralidad. Y dice en el 12, versículo 12, y continúa con un mensaje de aliento, tentación. Traduce una palabra griega que puede significar incitación al mal o ser probado en términos generales. Tentación, incitación al mal o Dios te está probando. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. ¿Ya? Entonces, voy a tener esto acá. Tentación entonces traduce una palabra que puede significar incitación al mal o ser probado en términos generales, lo cual incluye varios tipos de pruebas. Es posible que la palabra se entienda en su sentido amplio, sabiendo que mientras Dios permite la tentación con el propósito de fortalecer la fe y el carácter, Satanás también utiliza para incitar al mal con la tentación y destruir al creyente. Satanás le gusta también tentarnos y ofrecernos y hacernos caer. ¿Ah? Y caer en cualquier área, pero hay que estar firmes y mirar de no caer. Mirar de no caer. Ser fiel y pasar toda tentación. Si es de Dios, bien, pasarla. Dios no nos va a enfocar para que nosotros caigamos, no, en ningún sentido.
Pero Satanás, si va a tentarnos, nos va a enfocar para que caigamos y nos hagamos tira y nos va a tentar, es que tiende el lazo y nos va a dejar en ridículos delante de todos. Entonces, avergonzarnos y destruir nuestra vida, nuestro proceder, nuestro caminar en Cristo. Es lo único que va a buscar Satanás. Dios no. Si Dios nos tentara, va a buscar nuestro crecimiento, nuestro fortalecimiento en la fe. En la fe. Así que ha sido muy contundente estos versículos. Y los ejemplos del Antiguo Testamento y la relación del Antiguo con el Nuevo ha sido muy especial. Así que el Señor le bendiga. De ahí después seguimos con la otra lección.